Empezamos el tema del final de Israel, cómo acaba toda la historia de Israel que está por llegar, y concretamente en este vídeo vamos a ver su proceso hasta su primera desaparición del mapa, literalmente. Hemos dejado en el vídeo anterior un pueblo formado con un propósito establecido. Ahora vamos a ver entonces su fin, cómo acaba Israel. En este vídeo de forma parcial que vamos a ver hasta su primera desaparición del mapa. La característica de la relación entre Israel y Dios ha sido y es la de la fidelidad de Dios frente a la continua infidelidad de Israel. El Salmo 78 lo cuenta detalladamente. En el versículo 38 dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. No obstante, la tolerancia y la paciencia de Dios tocó su límite y Dios ejecutó juicios a modo de escarmientos en más de una ocasión. Moisés hizo una extensa exposición al pueblo respecto a la obediencia y sus consecuencias, así como la desobediencia y sus consecuencias. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 11, hasta Deuteronomio capítulo 28, versículo 68, tenemos toda una lista de esos detalles que digo, y lo que estamos presenciando, lo que estamos viendo, es un Dios que juzga, un Dios que es juez sobre los hombres. De modo que no debe pillarnos por sorpresa este tema de los juicios y los castigos por parte de Dios. Pues el tema que estamos tratando consiste precisamente en que va a haber un juicio y un castigo final y definitivo. Y os adelanto al final. Israel recibirá un tremendo golpe final, pero se tratará de una lección tremenda, de un gran castigo, pero no va a ser para exterminio de la nación ni del pueblo, sino para una definitiva corrección y restauración. Pero Israel no es un elemento aislado en el planeta. En el castigo de Israel, el mundo entero va a verse también implicado, y el resto de las naciones recibirán también conforme a lo que merecen. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículos 1 al 5, refiriéndose a Dios: reunirá a todas las naciones contra Jerusalén. Después él mismo saldrá y peleará contra ellas. Así que en los juicios de Israel, las naciones van a verse implicadas y Dios va a actuar con respecto a todas las naciones, en persona. Este es el final de Israel. Es semejante al típico final hollywoodiense, donde estamos seguros que muchas historias se han basado en eventos bíblicos, donde el protagonista sufre una gran paliza antes de un final triunfante. Bueno, pues así realmente es la historia contada, adelantada en las Escrituras respecto a Israel. Vamos a ver cómo ocurre todo. ¿De dónde viene todo para desembocar en este final que hemos dicho? Vamos a unos siglos atrás y, haciendo un rápido resumen, pues vimos el propósito de Dios en el tema anterior. Dios quiso tomar un siervo para sí, alguien en quien depositar su gracia y utilizarlo como instrumento de bendición a las naciones a la vez que lo bendeciría a él. Sería instrumento de bendición a la vez que sería bendecido. Así que Israel fue muy prosperado, pasó de ser un pequeño pueblo, incluso esclavo, a ser un pueblo numeroso y llegar a ser una nación establecida como tal. Y fue contenedor de la ley de Dios y fue testimonio al mundo del poder de Dios y de su justicia. Diréis entonces: pero es posible que Dios, infinito en sabiduría, perfecto en amor y con toda la santidad que le caracteriza, encontrase en un instrumento terrenal el elemento definitivo para sus propósitos gloriosos y eternos? Bueno, la respuesta es que no. Y ya lo vimos, porque el instrumento, el siervo, Israel, realmente vendría a ser el medio para dar procedencia a el siervo Mesías, el ungido, el escogido de Dios, y este con mayúsculas, es decir, un nivel mucho más excelente y superior que todo lo terrenal. Se trataba de un ser divino a la vez que humano, alguien que puede establecer y restablecer los lazos de unión rotos entre lo sublime, Dios, y lo corrompido, el hombre. ¿Qué pasó con Israel? ¿Se convirtió en algo inútil entonces? Pues no. Viene a ser doblemente útil para Dios, ya que, aparte de ser el modo de procedencia del Mesías, serviría como ejemplo y como espejo de lo que la humanidad es y de lo que somos todos: débiles para obedecer a Dios, incapaces para agradarle, desobedientes, idólatras, infieles, lujuriosos, pecaminosos, etc. En resumen, es que Dios dejó en evidencia
la carencia profunda y humanamente irremediable de la humanidad. ¿Piensas en una solución para esta humanidad? Pues no la busques en el hombre. Está más que demostrado que en el hombre no hay solución para el propio problema humano. ¿Significa que no hay solución para el hombre? Pues tampoco significa eso, porque hay una realidad más allá de la terrenal, la celestial. Hay un Dios en los cielos, como dijo una vez Daniel a Nabucodonosor. Hay un Dios en los cielos. Así que cuando observemos la historia de Israel, debemos observar nuestra propia historia reflejada en ese pueblo. Nuestra conducta ante Dios, nuestro comportamiento, nuestro carácter ante Dios es semejante a Israel respecto a Dios. Miremos una de las muchas profecías que Dios nos dio respecto a su propósito. En Isaías 42, versículo 1 dice: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Y si acudimos al capítulo 53 de Isaías, vemos cómo el siervo de Dios va a sufrir tremendo padecimiento. Lo va a hacer desde un plano de humillación y humildad excelente, único, ejemplar, y llegará incluso a morir y dar su vida en rescate por muchos. Después de eso volverá, de modo que vencerá la muerte y restaurará todas las cosas, tomará el dominio, el gobierno y establecerá un reino eterno, un reino divino, pero siendo hombre. Y todo esto procedente de otro siervo, del siervo con S minúscula. Y es porque existe un siervo con S minúscula y un siervo con S mayúscula. Esa era la clave para entender las profecías del Antiguo Testamento, cosas que no han entendido su propio pueblo. El siervo con minúscula consiste en lo siguiente: no podemos ignorar que Dios llama a Israel siervo, al pueblo, y como tal lo trata, pero no podemos ignorar tampoco que es un siervo con S minúscula porque no es perfecto, no le agrada en todo, así como después las Escrituras dan testimonio de Jesús, que agradaba en todo al Padre, y este es el siervo con S mayúscula, el Mesías. Pero la S minúscula nos habla de algo limitado, de algo terrenal, de algo que no es perfecto. Si decimos mayúscula, es que se trata de lo divino. Vamos a ver su fallo, su caída, el fallo del siervo con S minúscula. No vamos a negar que Israel tuvo sus momentos de rectitud, de avivamiento, de fidelidad, pero no fueron demasiados ni tampoco duraron mucho tiempo. Lo que se nos revela es que fueron muchas y muy frecuentes sus caídas y que la situación se agravaba yendo en aumento de forma progresiva. Vamos a ver el tiempo del rey, cuando Israel comienza un periodo estrenando el reinado, y esto lo vimos con Saúl y David. Sabemos que Israel pidió rey en su día, vimos cómo fue la historia y nos quedamos con David, que consigue aglutinar a todas las tribus y establecer la época dorada, podríamos llamarla así, de la nación como poderosa y bien dirigida. Al morir le sucede su hijo, Salomón, que tiene un reino esplendoroso, un reino caracterizado por la paz con sus enemigos. Todas las luchas ya las había librado David, su padre, y dejó el territorio en paz durante un buen periodo de tiempo. Pero la paz territorial alteró la paz con Dios. Los días de bienestar llevaron a Salomón a caer en la ociosidad y por tanto ello le llevó a la idolatría. El bienestar muchas veces nos hace tomar caminos poco correctos y se pervirtió. Los malos pasos se pagan y su descendencia al final vivió los resultados. Llegamos entonces al tiempo de los reyes. Los días más trágicos espiritualmente en Israel fueron los tiempos de los reyes. Tras su muerte, la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Se divide entre Jeroboam y Roboam. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31, vemos la ruptura del reino. 10 tribus serían regidas por Jeroboam, que era un siervo de Salomón, y se conocen como Reino del Norte, se le denomina Israel, y las otras 2 tribus, que serían Judá y Benjamín, quedarían en manos de Roboam, hijo del rey Salomón, y se le conocería Reino del Sur o Judá. Esto está en Primera de Reyes 12-17. Es entonces cuando se inicia una incesante campaña fratricida, dando lugar a enfrentamientos entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, que se extendió durante siglos. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 19 y 21. Comparando a ambos reinos, el Reino del Sur, que es Judá, mantuvo más cercanía a los caminos de Dios, pero solamente fue una leve ventaja sobre el Reino del Norte. Finalmente también acabaron en el desvarío de sus pecados, y lo podemos leer
en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 18 al 22. La lista de reyes de Israel y Judá tienen un alto porcentaje de reyes impíos, perversos, que, como muchas veces se dice en muchos versículos a lo largo de las crónicas de los reyes, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. De todos los reyes que pasaron desde Salomón hasta el último, antes de la caída de los reinos, solo 8 reyes, de todos los reyes que pasaron, se nos nombran como los que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Se tratan de Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías, todos ellos de Judá. Entre los peores reyes tenemos a Acab, que era rey sobre Israel, y a Manasés, rey sobre Judá. El caso de Manasés es uno de los peores reyes, si no decir el peor, y de los peores momentos de la depravación de la historia de Israel, concretamente el reino de Judá. En segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, leemos que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y en segunda de Crónicas 33, 9 y segundo de Reyes 21, 9 dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fijaros el extremo de maldad y la paradoja tan terrible que sufrió aquella tierra de Canaán. El segundo libro de Reyes, capítulo 21, nos habla de toda esa historia de Manasés. En el versículo 2 leemos que hizo como las naciones que había allí antes de ellos. En el versículo 3 nos dice que edificó altares y lugares altos y rindió culto a las estrellas. En el versículo 4 y 5 se nos dice que hizo altares idolátricos dentro del templo de Dios en Jerusalén. En el versículo 5 dice que quemó a su hijo a modo de sacrificio, que hizo espiritismo y que observaba los tiempos, que fue agorero, que instituyó incluso encantadores y adivinos. En el versículo 6 se nos dice que erigió una imagen del ídolo Asera en el templo de Jerusalén, la cual era un ídolo que representaba a la diosa de la fertilidad, componente principalmente sexual, y derramó, dice en el versículo 16, sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Leer algo semejante produce una serie de sentimientos tremendos, de repulsa, de rabia, de indignación, de deseos de venganza. Y es lógico porque somos capaces de diferenciar el mal, de reconocerlo, de diferenciarlo de lo bueno y del bien, y de aprobar lo justo y condenar lo injusto. No tenemos que ser muy especiales para eso, pero ¿qué hubiésemos hecho si fuésemos Dios? Pues seguramente mandar fuego del cielo y consumirlo, o bien haber tomado una nación y traerla contra Judá y destruir a este rey y su pueblo en los tiempos de Manasés. Pero Dios no lo hizo, y Manasés tuvo un hijo que se llamaba Amón, que hizo lo mismo que su padre, pero lo mataron y reinó un breve espacio de tiempo, solo 2 años, y subió al trono el nieto de Manasés. Sorpresa, Josías, nieto del depravado Manasés, hijo de Amón, malvado rey también, fue un nieto diferente. No arrastró con la maldad de su familia, sino que fue de estas escasas excepciones que Israel tuvo de reyes, de los cuales se dicen: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. David su padre se refiere a su antecesor David, su padre era Amón. Según de Reyes, capítulo 22, nos habla de este rey Josías. ¿Qué es lo que hizo? Pues de los versículos 3 al 7 nos habla que mandó reparar el templo, que estaba abandonado, estaba deteriorado por completo, convertido en un foco idolátrico. Los versículos 8 al 19 nos dice que entre los enseres abandonados aparece el libro de la ley de Dios, y Josías lo lee y teme a Dios y se humilla ante Dios, y Dios le otorga perdón y bendición. Y en el versículo 20 nos dice que Josías recibirá su recompensa, pero la nación está sentenciada ya. Esto nos habla de que efectivamente Dios da un margen antes de su juicio para ofrecer testimonio. Después de Manasés hubo un último momento de testimonio a la nación antes de que ocurriese lo que había de ocurrir. En el capítulo 23 del segundo libro de Reyes nos dicen, del versículo 1 al 3, que lee a todo el pueblo, a todo Israel, la ley, y les insta a cumplir las palabras de esa ley.
En el versículo 4 dice que vacía el templo de idolatría, que quema todo lo que es idolátrico, lo saca fuera de Jerusalén y esparce la ceniza fuera, lejos de esa zona. En el versículo 5 nos dice que quitó todos los sacerdotes idolátricos y a los que hacían culto a las estrellas, al sol, a la luna y al zodíaco. En el versículo 6 nos dice que destruyó la imagen de Asera que estaba en el templo y que esparció su polvo también sobre los sepulcros de ellos, lo cual era profanar todo lo que era lo idolátrico para otros pueblos. Derribó, dice en el versículo 7, los lugares de prostitución idolátrica. En el versículo 8 dice que impidió los sacrificios de niños que eran quemados a Moloc. En el versículo 13 dice que acabó con los lugares altos de los ídolos que Salomón hizo. A Astoret, ídolo de los sidonios, a Quemos, ídolo de Moab, a Milcom, ídolo de Amón, y los lugares altos eran lugares donde se establecían cultos idolátricos en todos los pueblos de alrededor, y así lo copió también los reyes de Israel, concretamente de Judá. Versículo 21 al 23 nos dice que celebró la Pascua después de cientos de años sin estar celebrada por parte del pueblo de Dios, algo que debía celebrarse anualmente, llevaba cientos de años sin celebrarse. En el versículo 24 acabó con todo tipo de encantadores, adivinos y terafines, figuritas que son representaciones míticas de ídolos también. Así que aquí un concentrado compendio de lo que supone la historia de la nación. Periodos de depravación entre los que surgen periodos de arrepentimiento y avivamiento, constantes altibajos morales y espirituales. Recordad el Salmo 78-38 que leímos al principio, hablando de cómo Dios los perdonaba, cómo se volvían a rebelar y Dios los volvía a perdonar. Pero todo esto tendría un plazo con el que acabaría ya la tolerancia y la paciencia de Dios. Dios lamenta claramente en Romanos capítulo 10, versículo 21, lo siguiente: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cita del apóstol Pablo a los creyentes de Roma, hablándoles de cómo fue esa relación de Dios con Israel. Ahora, ¿cómo acaba todo esto? Importante, observamos dos cosas. El versículo 25 nos dice que en mitad de la corrupción y de la depravación puede surgir alguien temeroso de Dios, alguien que busque la rectitud. Por eso Dios no destruye rápidamente, por eso Dios da siempre últimas oportunidades y deja un último testimonio para aquellos que pueden todavía responder y reaccionar. En el versículo 26, por otra parte, nos habla de que la depravación no va a ser pasada por alto, ni dejará de ser juzgada. Así que aunque salga alguien como Josías, que haga resaltar la justicia, que presente el bien, que inste a la rectitud y al arrepentimiento, el juicio está determinado y se cumplirá. Solamente se salvarán aquellos que realmente rectifiquen. Por eso no debemos ir a la ligera con nuestros propios juicios y señalar reproches contra Dios. ¿Y por qué Dios no ha hecho? ¿Y por qué Dios no hizo? ¿Y por qué Dios no? ¿Y por qué Dios? El versículo 27 nos muestra la sentencia de Dios. Israel, el reino del norte, fue finalmente golpeado. Lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Como dice el versículo 11, hicieron cosas muy malas. Y Judá, el reino del sur, también será duramente golpeada, con Jerusalén y su templo incluidos. ¿Cómo acaban entonces Israel y Judá? Israel, el reino del norte, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 16 al 23. Israel con sus pecados de idolatría, quemando niños a ídolos, abandonando todos los mandamientos de Dios, acaba siendo deportada, el versículo 23 nos lo dice, a Asiria. Fueron llevados cautivos. Tras esa deportación del reino del norte, tenemos que Asiria repuebla después toda esa zona de Israel, con gente de Babilonia, con gente de Cuta, con gente de Aba, con gente de Hamat, de Sefarbaim, y los coloca allí en Samaria. Allí lleva al final a sacerdotes de los deportados, de los israelitas que se habían llevado a Asiria. Tiene que volver a traer sacerdotes porque habían sido atacados por muchas fieras, al parecer, todos estos ciudadanos que habían sido llevados de estos pueblos, diciendo que el Dios de Israel los estaba castigando porque aquello era una tierra que Dios había concedido a su pueblo y estaba enojado con la forma de proceder de estos pueblos paganos. Así que les pide que vengan algunos sacerdotes y le enseñen las leyes de Dios para saber cómo actuar en esa tierra. Así que efectivamente el rey de Asiria les manda sacerdotes de Israel y les enseña las leyes, pero el resultado es que se hace una mezcolanza entre lo que enseñan los sacerdotes de Dios y las religiones que ellos introducen, y el resultado es algo intragable. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 32 al 34 y 41 nos habla de esa situación tan insostenible.
El reino del sur, Judá, después de Josías, también sufre ese momento de castigo y de golpe, duro golpe, contra la nación. El último buen rey de Judá, segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice que reina su hijo Joacaz. Después, en el versículo 31 al 33, nos habla de que Faraón quitó a Joacaz, lo lleva preso e impone una multa sobre el pueblo, 100 talentos de plata y 1 talento de oro, algo que no podía asumir ese rey Joacaz. Y en el versículo 34 al 37 nos dice que Faraón pone de rey en Judá a otro hijo de Josías, que se llama Eliaquín, le cambia el nombre, le llama Joacín, y Joacín al final paga esa multa a Faraón, pero no lo hace él, sino que lo hace oprimiendo al pueblo y llevándolo a una extrema pobreza. El capítulo 24 nos habla de cómo Joacín reina, pero Nabucodonosor lo invade y lo hace siervo por 3 años. En el versículo 2 nos dice que Joacín se rebela contra Nabucodonosor, Nabucodonosor envía tropas de los caldeos, de los sirios, de moabitas y de amonitas para destruirlo, y en el versículo 3 al 5 dice que todo esto viene de Dios por causa de los horribles pecados de Manasés. Así que recordad, aunque Josías tuvo un buen momento de avivamiento, el juicio estaba ya determinado y por los pecados de Manasés vino todo esto. El versículo 6 nos dice que muere Joacín y reina su hijo Joaquín, nieto de Josías. En el versículo 7 nos dice que el rey de Egipto no sale más y el rey de Babilonia, que ya estaba dominando todo el territorio, conquistó todo desde el Nilo hasta el río Éufrates. Así que tenemos ahora un periodo de dominio del imperio babilonio. El versículo 8 al 12 nos dicen que durante el reinado de Joaquín, Jerusalén es sitiada por Nabucodonosor y Joacim es tomado preso. En el versículo 13 al 16 dice que toda Jerusalén es deportada, solo dejó a los pobres allí en aquel territorio de Jerusalén, versículo 14, y sacó los utensilios de oro del templo, los hizo pedazos y destruyó el resto del templo. En el versículo 17 nos dice que puso en lugar de Joaquín a su tío, hijo de Josías, hermano de Joacín, se llama Matanías, y le cambia el nombre por Sedequías. En los versículos 18 al 20 dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios y se rebela contra Nabucodonosor y viene la ira de Dios sobre Jerusalén y sobre Judá. En capítulo 25 del segundo libro de Reyes, en el versículos 1 al 5, nos dice que Nabucodonosor vuelve a sitiar a Jerusalén teniendo allí a Sedequías y después de 3 años de asedio intenta huir, intentando escapar de forma escondida, pero es apresado por el camino. En los versículos 6 a 7 ya cae la sentencia. Nabucodonosor coge a los hijos del rey Sedequías y delante suya los mata, los degüella, y después de ello le saca los ojos al rey, siendo esa terrible imagen lo último que vio en su vida. En los versículos 8 al 12, Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, invade Jerusalén, destruye el templo y los muros de la ciudad y se lleva a toda la gente que hay, dejando nuevamente a ella a los pobres. Versículo 12. En los versículos de 13 al 17 nos dice que hizo pedazo todo lo que era de bronce, grandes columnas del templo, las basas, el lavacro, y se llevaron todo el bronce y todo el oro, que dice que era muchísimo en peso, lo cual era imposible pesarlo y medirlo y calcular el valor de todo ello. Versículo 16. En los versículos 18 al 21 se nos dice que llevó a sacerdotes, principales y gente de la guardia, oficiales de guerra, el escriba y 60 varones a los cuales mataron. Del versículo 27 al 30 se nos dice que Joaquín es sacado de la cárcel en Babilonia, porque estaba preso durante todo este periodo que había ocurrido todo esto con Sedequías, y 37 años después de estar preso allí en Babilonia, Joaquín y es tratado con benevolencia, comiendo incluso delante del rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo cual significa el buen trato que se le ofrece a este expreso rey. Así que hemos llegado a un momento de la historia de la nación donde vemos que las 12 tribus están en pleno juicio, deportados y sin reino. La sentencia de Dios es clamorosa. En Isaías 42, versículo 19 dice: ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Fijaros qué forma de hablar de un siervo, que precisamente no podía ser el siervo con S mayúscula. Ciego, sordo, diciendo que era realmente alguien que falló y que se convirtió en instrumento para desecho. Ahora tenemos que ser congruentes y coherentes y pensar:
Entendemos, por tanto, que hay un siervo con S minúscula y un siervo con S mayúscula. Es que eso no lo entiende Israel todavía. Israel solo entiende que es siervo nada más que hay uno para Dios y que es Israel, pero no es así. Hay un siervo que, siendo instrumento de Dios, es ejemplo de tropiezo. Y hay, por otro lado, un siervo que es ejemplo de rectitud y de perfección. Y ese es con S mayúscula. Mucho cuidado, hay que prestar mucha atención a lo siguiente. La religión no valió, no vale ni valdrá nunca para Dios. Es aborrecida por Dios. En Jeremías capítulo 7, versículo 4, leemos lo siguiente. Mira lo que dice el profeta. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, en ese templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Dios ve toda esa mentira, toda esa hipocresía. No solamente ve lo que vemos los hombres, esa religiosidad falsa e hipócrita, también ve lo profundo del corazón y la mala intención del hombre. Así que, ¿qué significa todo esto? El templo de Jehová no es un talismán, no es un amuleto, no es como cuando los niños jugaban al pilla-pilla y se metían en un sitio y decían, casa, aquí no me puede pasar nada. Es decir, yo hago lo que me da la gana, pero después voy al templo y digo, templo de Jehová, y Jehová me bendice y está conmigo porque yo estoy en el templo de Jehová. Así que Israel, como cualquier hombre, se volvió religioso. ¿Y qué significa eso de que se volvió religioso? Pues que perdió el sentido auténtico de lo que es su relación con Dios, una relación vívida, personal, íntima, directa con su Dios, y por tanto su obediencia a Él y su amor hacia Él. Y se dedicó a vivir impiamente utilizando los ritos, las prácticas externas, las ceremonias, los rituales y los objetos del templo como modo supersticioso de protección y prosperidad. Y eso es lo que la religión, y eso es lo que todos los hombres hacen, usar la religión como un escudo, como un talismán que les protege de todas sus cosas malas, y cogen un crucifijo, y cogen una estampita, y cogen una imagen, y se refugian ante eso, y pierden su relación real, auténtica con Dios, olvidando la obediencia y olvidando el amor verdadero. Los principios de Dios, ¿cuáles son? Pues andar en sus caminos, obrar el bien y amar con todo el corazón a Dios primeramente y después al prójimo como a uno mismo. Y serán cumplidas así las bendiciones. Así está escrito en los versículos 1 al 7, bendiciones prometidas, y Dios cumple sus promesas. En los versículos 8 al 11 dicen, es que van a vivir haciendo el mal y acudiendo al templo, pensando que así se van a librar de mi castigo. Los versículos 12 al 14 les demuestra que la historia les iba a ser testigo de cómo Jehová respondía ante la depravación. Siglos antes, en Silo, allí los filisteos dieron un gran escarmiento a la nación, y aunque desde temprano ya lo conocían, ese proceder de Dios, pues no oyeron ni hicieron caso. Versículos 12 al 14, lo leemos. Dice el Señor, andad ahora a mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Así que había en Silo ya un ejemplo de cómo Dios actúa ante la depravación, la maldad, la religiosidad de Israel. El versículo 20 nos habla de la ira y el furor de Jehová sobre todos, sobre personas, sobre animales y sobre los frutos de la tierra. El tema no iba de religión. Israel se equivocó
el mundo se equivoca. La cosa va de que Dios es bueno y que nosotros somos malos y que Dios se ha acercado para salvarnos antes de destruirlo todo y hacerlo todo nuevo. Y salvarnos significa hacernos como Él quiere que seamos, lo cual nosotros no podemos hacer por nuestros propios medios. Jeremías capítulo 7, versículos 22 al 28, mirad lo que dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, mas no oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Pues amigos, hasta aquí una radiografía de lo que fue el desarrollo del pueblo de Dios hasta su primera desaparición literal del mapa del Medio Oriente. En el siguiente vídeo veremos desde ese momento hasta la segunda desaparición del mapa, y de esa segunda desaparición del mapa hasta el último momento de lo que venimos contando acerca del final de Israel. Un saludo a todos.